puede librarse de la ira del Dios justo, santo, que tiene que juzgar el pecado? ¿Quién? La respuesta la encontramos en el capítulo 7, versículo 14 al 17. Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso fue lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro tenemos la costumbre de presentar sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya la conoces. Y la misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba. Así que por eso dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy presentamos la segunda parte de un sermón por el pastor Iván Vázquez de la Iglesia Bautista Nueva Vida, Habana Vieja. A través del mensaje de Amós 9 enfrentamos una verdad que solemos evitar. El juicio de Dios es necesario, pero descubrimos que el juicio no es un obstáculo al amor de Dios, sino el medio por el cual Él preserva a su pueblo y revela la magnitud de su gracia. ¿Puede el dolor ser una bendición? Este mensaje nos confronta con la urgencia de examinar si estamos confiando en Cristo o simplemente descansando en privilegios vacíos. Si tienes una Biblia, busca Amós 9 del 1 al 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pero no podemos minimizar a nuestro Dios. El temor, el asombro ante la persona de nuestro Dios debe inundar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser para saber quién es el que está en contra de aquellos que hacemos que no está alineado con su voluntad. Así que si estás pecando y no te ha pasado nada, no creas que Dios no está en tu contra. Quizás hay alguien esta mañana que sencillamente ha estado pecando y sencillamente lo hace porque no ha conocido a Dios y sigue así. Déjame decirte que no te pase nada ahora mismo no significa que Dios no esté en su contra. No esté en tu contra. Lo que Dios te está mostrando es que tiene gracia para contigo hasta este punto. Pero puede llegar un momento como el tiempo de Amós que ya no más y que se haya determinado la destrucción para tu vida. Porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios soberano. Así que en este punto Israel pudo pensar, ese Dios temible, ese es nuestro Dios. Y el pueblo se pudo decir, aleluya, ese es nuestro Dios poderoso que derrite la tierra, que hace y trae diluvio, que acaba con todo. Ese es nuestro Dios soberano. Hizo un pacto con nosotros, nos escogió. Así que el juicio no puede ser una realidad para nosotros. Y quizás Israel en este tiempo, mientras el profeta Amós está hablando, no percibe que el juicio sea contra ellos. Todo lo contrario, piensa que el juicio es para las naciones paganas,
y piensa que Dios está a su favor. Por eso el rechazo de Amós cuando profetiza y le dicen váyase a su lugar de nacimiento para que hable allá. Por eso es la expresión de que muchos están confiados y que dicen no nos va a alcanzar el mal, no nos va a tocar. Pero saben, cuando llegamos a la parte final de este poema, nos damos cuenta de la necesidad del juicio. Y eso es lo que quiero resaltar, el juicio es necesario. Por eso si recordamos un poco la idea de que Dios juzga el pecado sí o sí, aprendemos o tenemos en cuenta varias cosas y ya hemos tenido dos específicamente. La primera es que sencillamente, ¿cuál? Dios, ¿qué va a hacer? Que no existe un lugar donde tú puedas escapar, así que tienes que jugar el pecado sí o sí. También aprendimos que es Dios mismo el que ha tomado las riendas de estos y no es nada menos ni nada más que el Dios Todopoderoso. Pero finalmente es que el juicio es necesario. Por eso Dios tiene que juzgar el pecado sí o sí, porque ese juicio es necesario. Los versos 7 al 10 nos dejan ver esto. Muchas veces nosotros pensamos, en algunos casos, que no vemos la necesidad de que acontezcan algunas cosas en nuestra vida. No vemos la necesidad de que eso pase. ¿Por qué pasa eso? Eso no tiene lógica. Y es peor si tenemos estas cosas como negativas. A veces las cosas negativas nosotros no le vemos sentido. Déjame ponerte algunos ejemplos. El dolor y el sufrimiento. Nosotros ante el dolor y el sufrimiento no le vemos sentido. Luchamos con él. ¿Por qué pasa ese sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué a mí? Y no le vemos el sentido al dolor. Y cuando yo medito en eso, a veces pienso, por ejemplo, en las mujeres cuando están embarazadas y van a dar a luz y el dolor viene. Ese dolor es necesario. Porque imagínese por un momento que la mujer no le doliera para dar a luz. En el tiempo mío en el campo, la mujer podía dejar el niño en el río sin darse cuenta. O subir arriba de una mata de mango, comiendo mango. Los guajiros son así. Y las guajiras también. Si usted no lo sabe, pregúntale a Orlando para que vea a la esposa Alicia que se sube en la mata de mango como quieran. Otra cosa que a veces nosotros no le vemos sentido, los terremotos, los ciclones, los huracanes. Nosotros decimos, no, eso no tiene sentido. Sin embargo, estudios recientes demuestran que los ciclones son necesarios. ¿Lo sabían? Debido a que la atmósfera y todo el globo terráqueo que ocurre calentamiento, necesitan que las presiones se compensen. Y por eso los huracanes vienen y traen masas de aires, tanto frías como calientes, y compensan el equilibrio. El movimiento de los terremotos, las placas tectónicas de la Tierra necesitan ser movidas para que no ocurra un colapso. Por eso de vez en cuando necesita que ocurra movimientos sísmicos. ¿Son necesarios o no? Entonces cuando llegamos aquí ahora a esta parte, el juicio de Dios puede ser considerado por el pueblo de Dios como innecesario. Sin embargo, déjame decirte a viva voz que no lo es. Es todo lo contrario. El juicio es necesario. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Bueno, el juicio es necesario. ¿Sabe por qué? Porque trae salvación. Porque Dios obra por medio del juicio para rescatar, para salvar a un remanente, para salvar al pueblo de Dios. Lo hace, por eso es necesario el juicio. Y déjame llevarte primero a que entiendas esa necesidad. Y esa necesidad no puede ser confundida y ni rechazada por privilegios. El pueblo de Israel en este tiempo se cree que como pueblo de Dios y como ha sido rescatado de Egipto, ellos no tienen por qué pasar el juicio de Dios. Y ellos empiezan a creerse eso, y eso está en la mente de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Amós empieza a relatar unas preguntas en estos versos. Y miren cómo Dios le habla a Israel, hijos de Israel. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Ustedes me son como ellos, como algo preciado, como hijos valiosos. Pero mire cómo sigue. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos del Caftor y de Kir a los arameos? ¿Qué está diciendo el profeta?
Ellos han llegado a malentender el hecho de que Dios nos haya salvado de Egipto y que los haya escogido como pueblo para Él. Ellos piensan que ser pueblo de Dios le da la licencia de pecar, de vivir despreciando a Dios, de vivir en idolatría, de vivir despreciando al prójimo. Y eso es un mal concepto. Dios no los escogió para que vivieran como les diera la gana, ni para que hicieran caso omiso de sus mandamientos. Dios los escogió para que fueran santos, para que vivieran para Él, para que se dedicaran a Él. Pero ellos han creído que por el hecho de Dios haberlos salvado de Egipto, Dios tiene que estar comprometido con ellos incluso en su pecado. Por lo que ellos no pueden percibir a Dios como aquel que les va a juzgar. ¿Y qué responde el Dios? No. Fíjese, he aquí los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y los voy a destruir de sobre faz de la tierra. No, que hayan sido rescatados, que hayan sido escogidos, no impide que el juicio contra el pecado de parte de Dios venga sobre sus vidas. Y en este punto podemos pausar por un momento y considerar algo seriamente. El hecho de que tú hayas venido a la iglesia, estés leyendo la palabra, te congregues y hayas creído en Dios, no te da licencia para pecar deliberadamente, pensando que con ello Dios no puede enjuiciar tu vida. Eso es un error. Eso es un error, creerlo y pensarlo. Por eso Dios abiertamente dice: estoy contra el pecado, contra el reino pecador, contra toda la nación. Sin embargo, aquí vemos la nota de esperanza: no lo destruiré completamente. Y ahí viene la forma de juicio y la necesidad de este juicio. Voy a hacer que sean zarandeados entre las naciones, como se zarandea el grano en la criba. Déjeme darte una nota. Una criba viene siendo como una zaranda, lo que comúnmente hoy se usa para cernir, lo que sea arena o cualquier otro tipo de grano. Pero déjame que notes algo importante en la criba. La criba, el instrumento de cernir, tenía los orificios del tamaño de un grano de trigo. Exactamente. De manera que el grano que cae en tierra es el grano de trigo. Las piedras, las basuras se quedan en la zaranda, en la periferia de la zaranda, porque la zaranda era en forma circular. De manera que cuando oscilaban en sí o movían en círculo o de un extremo al otro, el campesino, el grano de trigo caía, que era el que se recogía para comer, y los residuos quedaban en la zaranda completamente. ¿Ok? Ahora, quiero que vean lo que sucede aquí y lo que es contrario a lo que debería pasar. Los granos no caen sin que caiga un grano en tierra. ¿Por qué? Porque Dios se ha propuesto mandar a su pueblo al exilio, deportarlo, para que esté entre naciones paganas, para poder ahí preservar a su remanente, escoger, pulir y preservar a su remanente. Es eso. Y eso entra a tono porque cuando seguimos leyendo en el capítulo 9, a partir del versículo 11, vemos una promesa de restauración sobre el tabernáculo caído de David, que se refiere específicamente a la inclusión de los gentiles dentro del plan de redención según Hechos, capítulo 15, donde Jacobo habla y dice que eso se ha cumplido, que restablecer el tabernáculo caído de David no es más que creyentes de todas las naciones han venido a ser pueblo de Dios, han sido zarandeados, han sido pulidos, han sido preservados los que son, y los demás han sido aniquilados. Es eso, mis hermanos, lo que está diciendo el profeta. Por eso es necesario el juicio de Dios. El profeta lo está diciendo, y es preservar a su pueblo, su verdadero pueblo. Por eso el juicio es necesario. ¿Saben? Estudiando recientemente acerca del proceso de preservación de la carne con la sal, me di cuenta de que es súper complicado y al mismo tiempo lleva una serie de vamos a decirle, de pasos. Por ejemplo, 3 de ellos son la deshidratación de la carne, que se hace cuando le echas la sal a la carne para preservarla. La sal empieza a absorber
y a quitar toda la humedad de la carne. Eso es un proceso que pasa por tiempo. Después de eso viene la curación o secado, donde también la humedad y el agua empiezan a salir, a eliminar mayor cantidad. Cuando usted lo pone en el aire libre, le empieza a dar el aire del día, y entonces también sigue recogiendo la humedad. Y finalmente el almacenamiento. ¿Sabe cuál es el resultado de ese proceso de preservación? Yo no lo sabía hasta que lo estudié, pero me encantó. Más vida a la carne, se dura más, no se echa a perder. Mayor sabor y textura, el sabor y la textura es mayor, se maximiza, y mayor grado de alimentación. Se resalta más la proteína, los nutrientes, 1000 cosas dentro de la misma. Y eso será todo por el proceso, hermanos. Cuando usted piense en eso, haga la comparación con el juicio de Dios. El juicio fue necesario para Israel en tiempos de Amós, para que fueran preservados los quienes escogidos, para que fuera preservado el remanente. Dios no es infiel a su pacto, hermanos. Dios es fiel a su pacto. Y porque es fiel a su pacto, ha traído juicio sobre esta nación en tiempo de Amós, para que los que pecan deliberadamente, que dan muestra que nunca la han conocido, sean condenados en su propio pecado, y para que se salven aquellos que verdaderamente han confiado, han creído, pero que también están en medio de todo ese proceso de juicio, porque el juicio es una bendición para ellos, mientras es una maldición para otros. La pregunta es si para nosotros, pastor, déjame decirte que un juicio fue necesario para tratar con nuestro pecado y para darnos salvación. Cristo, hermanos, vino a ser el objeto de la ira de Dios. Cristo, el Israel de Dios, en quien están posicionados todos los creyentes de todas las épocas, habidas y por haber, han sido juzgados sus pecados sobre la persona de Cristo, para que su verdadero pueblo, el verdadero remanente, fuese salvo. Pablo, hablándole a los romanos, específicamente en el capítulo 3, versículo 25, lo dice: a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el capítulo 8 del mismo libro, versículo 1-2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fue Cristo el objeto de la ira de Dios. Hermanos, esta realidad fue anunciada de antemano por el profeta Isaías, contemporáneo con Amós. Isaías 53, 4-10 nos deja ver este cuadro de lo que Cristo un día también hizo en la cruz a favor de su pueblo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, hermanos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, eso lo hizo Cristo a favor de tu vida.
Por eso Dios tuvo que juzgar el pecado, porque el Dios justo, el Dios santo, no puede hacer otra cosa que no sea juzgar el pecado, porque es consecuente con su carácter. ¿Y por qué lo hizo? Para salvarnos a nosotros. Juzgó a su Hijo en nuestro lugar para salvarte a ti, para salvarme a mí. Es eso lo que ha hecho Él. Y cuando llegamos al final de los libros que Dios en su gracia nos ha dado, hermanos, tenemos la misma realidad. Nos recuerda nuevamente que así ha sido nuestro Dios. Apocalipsis 6, 16 y 17 me encanta porque lo deja ver. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede librarse de la ira del Dios justo, santo, que tiene que juzgar el pecado? ¿Quién? La respuesta la encontramos en el capítulo 7, versículo 14 al 17. Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han levantado sus rostros, han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y Él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso fue lo que hizo Cristo a favor de nosotros, miserables pecadores, pecadores empedernidos. Hermanos, déjenme concluir. Todo esto nos conduce a vivir para Dios. Todo esto nos conduce a entender que si hoy podemos gozarnos de la salvación, si hoy podemos disfrutar de nuestro Dios, ha sido porque un día nuestro pecado fue juzgado en la cruz. Ha sido porque nuestro pecado fue juzgado en Cristo. Pero saben, hoy somos más responsables que Israel. Hoy tenemos más que Israel en tiempos de Amós. Para aquellos que por ahí andan añorando ser como Israel en el tiempo de antiguo, hoy tenemos más que Israel. Tenemos toda la revelación de Dios. Conocemos más de lo que conocían ellos. Tenemos más revelación de Dios que lo que ellos tuvieron. Moisés vio las espaldas de Dios, pero nosotros hemos visto el rostro de Dios en la persona de Cristo. Pero nosotros somos más responsables. Debemos vivir más en santidad. Y sabemos que está terminando el año, pero esto es un año de resoluciones. Y si algo tú tienes que hacer y yo tengo que hacer al partir del año 2025 es vivir más para Dios en santidad. Es contemplar más el rostro de nuestro Dios. Es reflexionar más en la cruz y aquello que Cristo cargó sobre sus hombros para que nosotros hoy disfrutemos de Él. Hoy nosotros somos más responsables. Permítame leerles Hebreos 10, versículos 26 al 31. Hebreos 10 nos da este incentivo para nuestra vida a la luz de todo lo que hemos dicho. Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez a su gloria. Hermanos, querida iglesia, vive como perdonado, no como pecador empedernido. Ama más a Cristo en este 2025 en el que se avecina, amando a tus hermanos. Reflexiona más en Cristo. Pon tu mente en la cruz. Valora lo que Cristo hizo allí por ti. Entristece tu alma por el dolor
que Jesús sufrió por tu pecado en la cruz y reflexiona cuánto te perdonó Dios. Este es un año para vivir más. Pero recuerde siempre que Dios usa el pecado sí o sí, ya lo ha hecho en Cristo. Porque nos da a nosotros más responsabilidad para vivir para Él. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia, humillados, pero al mismo tiempo con un gozo inefable, con un gozo que no podemos describir, porque Cristo murió en nuestro lugar, el Santo de Dios, por el pecador. Señor, qué grandioso eres tú. Ayúdanos para vivir todos los días de nuestra vida recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tú eres un Dios santo, justo, y a ti, Señor, es que debemos unir toda nuestra atención. Es en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Iván y a la Iglesia Bautista Nueva Vida Habana Vieja por compartir este audio con nosotros. Bueno, mi hermano, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque Dios, en su gran misericordia, quiere que recuerdes algo profundo. El juicio no es el fin, sino el medio. El juicio es necesario, no porque Dios sea cruel, sino porque es justo. Y en esa justicia ha provisto un camino de esperanza. No creas que por tener una historia religiosa o por pertenecer al pueblo visible de Dios estás exento del llamado al arrepentimiento. Dios no tolera el pecado, ni siquiera entre los suyos. Pero oh, cuánto consuelo saber que en Cristo ese juicio que tú y yo merecíamos fue absorbido. Él fue quebrantado por nuestras rebeliones, fue zarandeado para que tú fueras preservado. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cree en Él, ríndete a Él, porque en Cristo la ira se transforma en gracia y el juicio se convierte en salvación. Créelo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.